Permitirme, José María Oquean es nuestro catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, nuestro experto de Al Rojo Vivo. José María, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, que nos pilles aquí en pleno debate. Claro, hay quien dice... ya veo. No, Oigo. Yo llevo semanas, meses diciendo riesgo de deflación. Me dicen, no. A ver, IPC de febrero, sí. 0. Es decir, algún cachondo económico puede decir ni frío ni calor. ¿Tú cómo lo valoras? Hombre, yo es que creo que este tema de la deflación, cuando los precios están bajando durante años, entonces podemos hablar de deflación. Pero es que en España ahora mismo, ante la austeridad alemana, esa de la que habéis estado hablando hace un momento, ¿no?, la única solución que queda de salida es esta. O sea, la única solución para ser competitivos, para vender los productos, para que la economía española tenga futuro, dado que no tenemos política fiscal expansiva, sino restrictiva, hay que ajustar aún más el presupuesto. El dinero que llega, el Banco Central Europeo fabrica dinero, pero no hay crédito. Entonces, por la parte de lo que decimos nosotros, la demanda agregada, que es lo que hace crecer con inflación, por ahí no hay estímulos. Todo está viniendo por la parte de la oferta agregada. Y la oferta agregada, que es bajar costes, bajar salarios, ajustarse, hacer que los productos sean cada vez más competitivos y que la gente los compre. Entonces, a mí el que los precios se moderen me parece lógico. Lo que no me parecía lógico hace 2 años es que estuvieran los salarios subiendo un 4% con un 25% de paro y la economía hundida. Entonces, a mí me parece lógico, es la única salida posible. Es decir, la economía no es, o los modelos económicos, eso que tenemos nosotros, no es ni bueno ni malo, sino intenta interpretar cómo la realidad se ajusta. La realidad, si el Estado está interviniendo, hace políticas de estímulo, se ajusta de una forma. Si no las hace, se ajusta de otra. ¿Cómo se ajusta? La gente no trabaja, lo pasa mal, acepta salarios más bajos y salimos como podemos, que es un poco en lo que estamos. Entonces, que los precios estén moderados y que sigamos en esa secuencia unos meses, yo creo que es lo lógico. Lo que no es lógico es que estén subiendo los precios un 3% con un paro del 26%, ¿no? Ahora estábamos hablando precisamente del paro. Profesor, quiero preguntarle, porque tenemos el último, digamos, estudio de Funcas, que es, digamos, el servicio de estudios de las cajas de ahorro. Laura López, a ver, Funcas dice, es el primer estudio que lo dice, que a lo mejor el paro va a evolucionar de tal manera que cuando acabe la legislatura, dentro de 2 años, habrá menos paro que cuando llegó el Partido Popular y cuando llegó Rajoy. Es decir, ¿cuál es la fórmula que utilizan? Bueno, Funcas asegura que en 2015 el paro bajará del 24% y que esto se traduce en que va a haber 900.000 personas menos en paro. Pero ¿cuál es la fórmula o el truco que aplica? Porque sí que es verdad que dice que va a haber 400.000 empleos nuevos, va a haber creación de empleo en 400.000 personas, pero sin embargo las otras 500.000 responden a una bajada, a un descenso en la población activa. Profesor Oquean, ¿comparte esa profecía de Funcas? Funcas nos ha sorprendido hoy a todos, ¿no? Ya se venía hablando de que parecía que la economía iba a estar un poco más fuerte de lo que en principio pensábamos, ¿no? Hay una recuperación, las exportaciones, lo que hasta ahora ha estado tirando, el gasto público pues se ha ido ajustando, aunque quizás no como querían el Consejo Europeo, ¿no? Y ahí estamos, pero parece que la inversión y el consumo, las expectativas de los consumidores y de los empresarios están empezando a cambiar. Entonces esto está haciendo que la demanda tire, ¿no? La fórmula esa de la que hablabais antes, en economía se llama la ley de Occam, ¿no? Entonces esta ley lo que viene a decir es que tú necesitas crecer entre el 1,5 y el 2% para generar empleo, ¿no? Sin embargo, ahora parece que ese dato, en las situaciones de tanta crisis que tenemos, se está bajando un poco, que con una tasa de crecimiento en torno al 1 o por ahí, se podría crear empleo. Claro, los parados o la tasa de paro es las personas que están paradas sobre la población activa. Si la población activa hay 500.000 personas que, por ejemplo, se van del país a trabajar a otro sitio, pues entonces, lógicamente, la tasa de paro disminuye, lo cual no significa que se esté generando tanto empleo, ¿no? Lo que ocurre, profesor, lo que ocurre es que lo estaba planteando antes Tania. Claro, a lo mejor se crea empleo, pero claro, se crea empleo de baja calidad, es decir, está desapareciendo el empleo indefinido, la contratación indefinida, y están surgiendo, pues eso, contratos de 400, de 600, de 500 euros. Sí, pero aquí yo creo que hay 2 cuestiones que tenemos que diferenciar. Una cosa son los contratos a 6 meses o a 1 año, que eso es un desastre, porque los trabajadores jamás adquieren experiencia, no cogen capital humano, no tienen habilidades, no tienen capacidades, y les impide seguir después ganando unos salarios más altos. Entonces, el tema de los contratos temporales, ese es un tema que es prioritario y lo tenemos que acabar. Otra cuestión diferente es si los salarios son altos o bajos, ¿no? O sea, por lo general, se le paga a un trabajador por el valor que incorpora
al sistema productivo. Si un trabajador no está cualificado o está cualificado en cosas que ahora mismo no son útiles, o sea, pensemos en los trabajadores de la construcción y que ahora quieren trabajar en un sector pues, de servicios donde tiene que utilizar informática, ordenadores y tal. Va a ser difícil que lo hagan. Entonces, por lo general, los salarios muy bajos significa que esas personas, la cualificación que tienen no aporta valor a las empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer es cualificar a esa gente, tener algunos programas de reciclaje, de forma que estas personas aprendan a hacer cosas, adquieran capital humano y que después en las propias empresas se les siga dando formación para que a medida que incorporen más valor, sus salarios vayan subiendo. Pero claro, contratando a una persona a 400 euros, despidiéndolo en 6 meses, contratándolo en un trabajo distinto, otra vez a 400 euros, tiene 35 años, sigue ganando, no llega a 1.000 euros, sin ningún capital humano y así el país no tiene mucho sentido. Profesor, una cosa más, porque esta es una semana clave, ahora le preguntaremos también a Carlos Segovia. Esta es la semana en la que los expertos de Montoro van a llegar y decir, los impuestos en España tienen que ser así. Hoy le han preguntado en el Congreso de los Diputados. Escucha al ministro Montoro, ministro de Hacienda, porque dice, vamos a hacer una cosa rechupi, cuadratura del círculo, círculo virtuoso. Vamos a bajar los impuestos, los ingresos van a crecer. Escúchele. Vamos a mejorar los impuestos. Lo vamos a hacer empezando por aquellos impuestos que pagan las rentas de menor tamaño, de menor capacidad económica de nuestro país. Y lo vamos a hacer porque el diseño que propondrá el Gobierno a esta Cámara, a todos sus grupos parlamentarios presentes en ella, será un sistema tributario más justo, además de más eficiente y también de suficiencia recaudatoria. A ver, profesor Oquea, más justo, más eficiente, ¿lo ve posible? Y ve sobre todo la gran pregunta, ¿ve posible que bajen los impuestos a una buena parte de la población cuando Bruselas están diciendo déficit, austeridad, sí, es que sigue con las reformas? Da la sensación, el déficit incluso la FUNCAS, ¿no? En el informe que ha sacado nos viene a decir que el año que viene no nos vamos a acercar a ese 5,4, sino que vamos a estar un poco como este año o así, ¿no? Yo creo que en el tema de los impuestos hay dos cuestiones importantes. La primera es que si todos estos son los españoles y solamente esta gente paga, a esta gente se los tiene machacados. Y hay que subir los impuestos de todo tipo para que con lo que a esta gente se le recauda podamos pagar los gastos que origina todo el país. Entonces uno de los cambios fiscales que tenemos que hacer es ampliar la base, que la gente que está pagando impuestos sea mucho mayor y de esta forma los impuestos podrán ser más bajos y más justos, como dice el ministro. La otra cuestión es, una vez que tengamos ampliada esa base, ¿cómo los vamos a gravar? Entonces hay distintas formas de gravar, ¿no? La primera es el impuesto de renta. El impuesto de renta, lo que todos ganamos, pues vamos pagando al mes unas cantidades y a final de año nos dicen, pues usted ha pagado más de la cuenta y le devuelvo, o no ha pagado todavía lo que debía y tiene que pagar. Primer impuesto. Segundo impuesto, los impuestos que son las cargas sociales. Esos son impuestos al trabajo por los que por lo general se financia la sanidad y principalmente las pensiones. Son impuestos que si son muy altos, digamos que están incentivando el que yo utilice más bienes de capital que más trabajo, porque el trabajo es más caro. El empresario cuenta lo que paga de salarios y la carga social que tiene después. Segundo impuesto. Y el tercer impuesto es lo que se llaman los impuestos indirectos. Ahí entra el IVA, pero también entran eso que llamamos los impuestos al pecado, ¿no? Si bebes, pagas, si fumas, pagas, esos impuestos que te los van poniendo ahí, que son unos impuestos especiales, el de la gasolina, el de los carburantes. Entonces esos impuestos lo que graban es las cosas que tú haces. Si tú consumes más, pues en general pagas más impuestos. Entonces tenemos unos impuestos que es por hacer más cosas, por gastar más, por consumir más, por disfrutar de más cosas, pagas más. Otro impuesto que es, si ganas más, pagas más. Y un tercer impuesto que es, si contratas a más trabajadores, por los trabajadores pagas más. Entonces no hay un modelo que se pueda decir que es óptimo. Hay países en Europa que graban más el IVA y dejan más libre el impuesto de renta de personas físicas y funcionan bien. Otros países tienen más cargas sociales, otros países tienen un impuesto de renta de personas físicas más alta. España hasta ahora ha tenido como un 33% de cada cosa a la hora de recaudar. Esa ha sido la distribución española. Lo que pasa es que lo que se ha visto en España es que al entrar en crisis, los ingresos del Estado han caído mucho más que en otro país, pero esto ha sido por otra cuestión, porque había un cuarto impuesto que es el que ha estado funcionando en España con mucha fluidez, que eran los impuestos que se obtenían por el tema de la construcción, recalificar los terrenos, comprarse el piso, todos los papeles, las licencias. Claro, eso ha permitido a comunidades autónomas y ayuntamientos principalmente financiar un montón de gasto corriente pensando que esto iba a ser eterno. Cuando la construcción ha caído y ha arrastrado casi un 15% del 20% que ocupaba ha desaparecido, esos ingresos han volado. Entonces los ingresos de esas corporaciones se han hundido. Y ahora tenemos que ver
¿Cómo reestructuramos esos ingresos? Porque esos ingresos al final a veces son gastos superfluos y otras veces son gastos necesarios en comunidades autónomas y ayuntamientos. A ver cómo lo recomponemos, ¿no? Y ahí está el grupo de expertos viendo esto cómo lo hace y simulando. Porque la simulación es que va a tener que decir, si pongo el impuesto este, ¿cuánto voy a recaudar y qué déficit voy a tener? Si pongo aquel... Claro, todo esto en una economía creciendo, que recauda más impuestos por IVA, por los impuestos especiales, por el impuesto de renta, por las cargas sociales, es mejor porque te permite tener más margen, pero en una economía con un crecimiento tan débil y tantas dudas sobre lo que nos vaya a venir encima, a ver cómo hacen los números, ¿no? Bueno, a ver cómo los hacen, esos impuestos del pecado, que me ha gustado eso. Catedrático, un abrazo. Eso sí. Venga, un abrazo.